¿Cómo te va? Esto es Bienvenidos al Tren. Estamos en vivo por la pantalla de Bravo TV. Son las 20:30 de un día caluroso para todos, excepto para el expresidente Milei. ¿Vos lo viste firmando esta mañana el proyecto de reforma laboral que el gobierno envió hoy al Congreso? Míralo. Ahora te invito a que mires esta otra foto que es del martes, cuando llegó a Oslo para no encontrarse con María Corina Machado, la flamante Premio Nobel de la Paz. Mirá la foto. No sé si notás el detalle. Tiene el mismo traje térmico de playero de YPF y el mismo camperón que tenía esta mañana. ¿Estuvo 3 días vestido con la misma ropa polar? No sé vos, pero a esta altura, después de verlo al Jabo con tanto abrigo durante tanto tiempo y cuando hacen 34 grados a la sombra, tiendo a creer que este señor debe gastar un PBI en desodorantes o es atérmico y acaso reptiliano. Mirá. Bueno, ojo, la imagen me parece, ponela de vuelta por favor, podría ser apócrifa porque fíjate, se lo ve bastante desabrigado, ¿eh? Es cierto que tal como tituló el sitio de noticias La Política Online, el viaje del expresidente a Noruega no fue del todo fructífero. Mirá lo que puso La Política Online. Esto es de verdad, ¿eh? En un nuevo desbloqueo en las formas de titular noticias dice Milei fue al pedo a Oslo. Así que bueno, pasamos de pedo de buzo a pedo de Oslo. Lo bueno es que todo huele hermoso, como el Jabo. Lo que también tiene muy lindo olor es el proyecto de reforma laboral que finalmente el gobierno dio a conocer hoy. A ver, te voy a dar opciones, 2 opciones. El proyecto disminuye el horario laboral, mejora los sueldos y amplía los derechos de los trabajadores, o bien el proyecto recupera figuras como la servidumbre, la esclavitud y el derecho de pernada. Sí, acertaste. No. La respuesta correcta es ninguna de las dos, o casi ninguna, porque en realidad tenés razón, está más cerca de la segunda opción que de la primera. Básicamente el proyecto apunta contra las horas extra, las vacaciones y las indemnizaciones, o sea, todo lo bueno que tiene ser un trabajador formal. Si el proyecto de reforma laboral del gobierno prospera, posiblemente ya no existan muchas diferencias entre trabajar en blanco y trabajar en negro. Al fin vamos a tener todos los mismos no derechos. Según el gobierno, se trata de un proyecto de modernización laboral. Y no está mal, porque propone volver a trabajar en las condiciones de la edad moderna, la que, como sabés, fue del siglo XV al siglo XVIII. Podrá faltarle empatía y sensibilidad, pero lo que le sobra al gobierno es coherencia. Por suerte, la CGT está muy alerta y sus líderes ya anunciaron que están dispuestos a debatir un plan de acción que siente las bases de una mesa de negociación que permita discutir las posibles medidas a considerar en un marco de acuerdo entre las partes involucradas que considere en un plano de ecuanimidad y respeto todos los puntos de vista representados de acuerdo a los intereses sectoriales del mundo del trabajo en su conjunto. Así que tranquilos, también van a hacer una marcha. Todo va a estar bien. Mientras tanto, acompáñame a nuestro furgón de noticias, vamos a repasar los temas del día. Estos Bienvenidos al Tren y como ya sabés, pueden venir cuantos quieran, que serán tratados bien, pero súbanse rápido porque el tren se va. ¿Cómo estás, Fabi? ¿Todo bien? Bien, ¿vos, Juan? Muy bien, gracias. Todo bien, por suerte. ¿Todo un poco bien? acalorado. Sí, porque inevitable es hablar así. del calor. Tremendo. ¿Vos cómo estás, Caro Atencio? Muy bien también. Acalorada también, pero acá está muy lindo. ¿Ustedes qué opinan? ¿El presidente usa la ropa mucho tiempo o tiene muchos juegos iguales de ropa? Quiero decir, tiene 15 mamelucos de YPF, 15 trajes del mismo color, 15 camperas de cuero. Yo creo que Opción no, uno, yo creo ¿no? que usa la misma ropa durante varios días seguidos. Lo mío no es una opinión, es una expresión de deseo, así que yo espero que tenga muchos mamelucos. Ojalá, ojalá. Ninguna de las dos estuvo tan cerca del presidente como para tener un vínculo olfativo, digamos. No tuve la ese. suerte, la gracia. Tampoco. No. Pero imagino que es más de uno, si no, realmente sería inconvivible para el resto de las personas que están a su alrededor. Inviable. Para su hermana, una catástrofe. Difícil, pero bueno, es cierto que la hermana también le conoce el olor desde chiquito, ¿no? Exactamente. Claro, probable. Así que- capaz ni lo siente. Claro. Ni lo percibe, Es parte algo, de ya la no lo nota. naturalidad. Claro. Yo trato de Bueno. no pensar en eso igual. Bien. Ya Hay es tantas demasiado. cosas graves de este gobierno Sí. que la verdad que lo menos grave es que use el mismo calzoncillo 3 días seguidos. ¿no? Definitivamente, es lo menos sucio Es lo de este menos gobierno. sucio, la verdad que sí, es lo menos sucio. Así que pasemos a los temas que tenés para contarnos. Nos hablando subimos de al furgón de sucios. noticias. Sí. Hablando de sucios, qué jornada y qué diciembre que se viene en términos de conflictividad social, de temas sobre la mesa, de discusiones, porque como bien anticipaba Javier Milei, se bajó del avión y estaba en Ezeiza, en las oficinas,
Adorni con el proyecto para que lo firme e ingrese directamente en el Senado. Estaba muy apurado, ¿no? También para responder de alguna manera al conflicto que se había generado con la CGT en relación a, bueno, el reemplazo de algunas cuestiones que habían acordado con justamente la Central de Trabajadores. Y para festejarlo, desde el gobierno difundieron este video. Detalle no menor, está musicalizado con AC/DC. ¿Ah, sí? Viste que ¿Qué ellos canción de utilizan AC/DC? Back in Business. Ok. Ahí lo escuchamos. Back in Business, de vuelta al negocio, Sí, ¿no? claro. Es un poco también un mensaje que da Javier Milei. Bueno, el gobierno lo que quiere es tener ya cuanto antes la reforma laboral en el Senado, la reforma laboral aprobada, si es posible, antes de fin de año. Yo te diría que esto es casi imposible porque primero se tienen que conformar las comisiones, que después de que se dictaminen en las comisiones se pase a recinto, y eso es un proceso que para mí tarda varias semanas, varios días. Pareciera que ellos quieren hacerlo en un trámite express, pero estas cosas en general implican la participación de especialistas, Claro, que inviten a las centrales a dar sus declaraciones, a especialistas en trabajo, especialistas en derecho laboral. Bueno, pareciera que lo quieren evitar, me parece que es medio el protocolo que hay que seguir. Pero bueno, desde el gobierno por lo menos instalan el tema para que se debata. Surgió un ruidito nuevo hoy, ¿viste? Que tiene que ver con la cámara por la que ingresa este proyecto. Exactamente, porque ingresa por Senado, claro, pero en realidad lo que dicen es que por las características propias y por lo que modifica, esto lo denunció Paulón. Claro, es una denuncia, no es el único que está hablando de esto, pero él presentó la denuncia, el diputado Que debería Paulón. entrar en realidad por diputados. Claro, porque el proyecto incluye cuestiones tributarias, hay modificaciones que tienen que ver con impuestos y en ese caso, dice la Constitución, debe entrar por diputados. Parece que hay antecedentes de casos en los que esto no sucedió, entonces va a haber una discusión al respecto. Va a haber una discusión. Yo creo que además del posible resultado favorable del debate en relación a la reforma laboral, el gobierno quiere abrir frentes, quiere generar caos, es un poco su objetivo, y quiere confrontar con la CGT y generar conflictividad social con el sector de los trabajadores. Sin embargo, lo siguen vendiendo como un logro, si esto saliera, ¿no? Un logro exitosísimo. De hecho, Adorni publicó en su cuenta de X un tuit donde lo cataloga como la transformación más grande de la historia en materia laboral. Ahí dice, el presidente de la Nación firmó hace unos instantes el proyecto. El mismo representa la transformación más grande de la historia argentina en materia laboral. Dios bendiga a la República Argentina. Bueno, esto es un poco lo que están vendiendo. Ya vemos en las redes sociales y en los diarios aliados, en los diarios vinculados a, digamos, a los poderes concentrados, un montón de noticias sobre empresas que se tienen que fundir por litigios laborales, mentiras en relación a los juicios laborales. Esto va a ser una campaña que va a estar articulada sí o sí con los medios de comunicación, para desprestigiar un poco la industria, lo que ellos llaman, o hablar de lo que ellos llaman la industria de los juicios laborales. Pero vamos a hablar precisamente de el proyecto que se conoció hoy en detalle. Justamente el gobierno difundió el proyecto oficial de la reforma laboral. Lo que teníamos hasta ahora eran información informal, digamos, cuestiones que circulaban. Bueno, finalmente se conoció el proyecto, 71 páginas tiene, organizadas en 26 títulos, y redefine aspectos clave. Si les parece, este es el comunicado con el que la oficina de presidencia contó lo que pasaba, la llegada del proyecto a Senado. Bueno, plantea una reforma integral, ya lo venimos anticipando acá hace varios días, pero si les parece, tengo algunos puntos centrales para que charlemos, que me parece lo más importante o lo que finalmente se confirma. Bueno, reducción de aportes patronales, porque el proyecto baja contribuciones que pagan los empleadores al sistema de seguridad social y a las obras sociales, para lo que ellos dicen es el incentivo para la generación de empleo. Este es el único punto el que habla de generación de empleo. ¿Y a qué apunta? A bajarle justamente los aportes patronales a las empresas. Después en ningún otro momento hablan de crear empleo. Bueno, de hecho, hoy le preguntaron a uno de los asesores tributarios de Milei si pensaba que con esta reforma laboral se iba a crear empleo,
y lo mató la sinceridad. Dijo que no, que él no pensaba que se iba a crear empleo. Bueno, con me esta parece reforma. importante empezar a pensar esto, porque el argumento central de todo el gobierno y de todo el gabinete para la introducción de una reforma laboral siempre era, bueno, hace años que en el privado en Argentina no se crea empleo y con esto se va a crear. Bueno, si los mismos gestores de la ley digamos, discuten esto, lo ponen en duda, bueno, es porque tiene otro objetivo, ¿no? Sí, claro. Que es beneficiar supuestamente a un sector que hoy sale a venderse como aliado del gobierno, pero para mí son 3 o 4 que están ahí, o sea, los que realmente se van a beneficiar entran en los dedos de una mano. Otro cambio importante, me parece, la modificación de la jornada laboral, ya lo habíamos hablado, ampliar hasta 12 horas diarias, respetando los descansos mínimos. Salario y salario dinámico, una incorporación importante porque se define lo que se va a considerar salario y se habilitan pagos por productividad o por mérito. Esto es algo nuevo, productividad o mérito, esto lo que genera es una competencia entre los propios trabajadores y además los sueldos se van a pagar. Ya existen los premios, digamos, o los bonos, claro, ¿no? pero eso es algo complementario ya al salario, esto directamente en el salario. Claro, lo otro es que te pueden pagar en cualquier cosa. Te pueden pagar en cualquier cosa, hasta ahora la ley argentina lo que decía es que se podía pagar en pesos, bueno, ahora es pesos o moneda extranjera, pero también en alimentos, especias o viviendas. Bien. O sea, te pueden pagar en ticket canasta. En caramelos. En caramelos. Sí, siempre y cuando se acuerde previamente. Siempre, se supone, ¿no? Que hay un acuerdo previo. Ok, estoy dispuesto a que me pagues con caramelos. Sí. Bueno, eso son algunas de las modificaciones. Y algo importante, la cuestión de los procedimientos judiciales y prácticas sindicales, porque se va a poder presentar, digamos, frente a los litigios laborales que ellos llaman de plus petición inexcusable, es decir, reclamos que consideren, bueno, desorbitantes, sin justificación. Bueno, va a haber un capítulo en particular sobre prácticas desleales sindicales y la posibilidad de llevar a juicio a un reclamo que ellos consideran que se pasa de la raya. Bueno, estas son algunas de las cuestiones que plantea este proyecto de reforma laboral que vamos a, en un rato, seguir discutiendo en una mesa especial, ¿no? Bueno, frente a esto, por supuesto, la reacción sindical fue inmediata. Se convocó a un consejo, a una reunión del Consejo Directivo que fue hoy en la sede de Azopardo y se decidió una marcha para el próximo 18 de diciembre a las 3 de la tarde en la Plaza de Mayo y con participación de las distintas centrales en las provincias. ¿Por qué esto es importante? Porque desde la CGT lo que están planteando es un plan de lucha, ¿no? Claro. Una serie de medidas, herramientas a desarrollar en las próximas semanas para tener poder de negociación. ¿Cuáles son esas medidas? Bueno, algo muy importante, la posibilidad del lobby político o negociaciones. ¿Con quién? Con gobernadores y con legisladores de los bloques dialoguistas para intentar frenar esto. ¿Y por qué digo que es muy importante la movilización en las provincias? Porque va a marcar la agenda de los gobernadores. Claro. Van a poder medir la temperatura social y esto, digamos, de alguna manera puede mover el amperímetro de lo que van a votar los distintos diputados en las cámaras. Otra importante, también plantea la posibilidad de una movida judicial, en tanto ellos consideran inconstitucional muchos de los puntos de la reforma. Así que claro, no es pero solo esos la serían marcha, movimientos una vez que estuviera ya la ley, digamos. O sea, tienen hasta que se debata la ley, esta movilización y otras movilizaciones y actividades políticas. Después, una posible movida judicial en el caso de que se apruebe, y después la posibilidad de un paro general, que es una alternativa que tienen ahí en el tintero, ¿no? Hablaron hoy distintos referentes de la política, pero eso lo vamos a seguir viendo después en la próxima mesa. Y tenemos, por último, los números de inflación que salieron hoy en el INDEC. Vamos a ver las placas que tenemos ahí. La inflación de noviembre fue del 2,5%. Acumula 6 meses de aceleración consecutiva. Estos son los gráficos que se conocieron el día de hoy en base al IPC, ¿no? Bueno, no se la ve muy aniquilada a la inflación, viéndola así, ¿no? Pensá que la consigna o el eslogan de campaña de Javier Milei, de su gobierno, era la inflación a cero, ¿no? Claro. Incluso eso
que era lo que más prometían a los argentinos y las argentinas, no lo estarían cumpliendo. Por eso también creo que es necesario para ellos empezar a instalar este tipo de debates como la reforma laboral, porque tienen que abrir otros frentes, porque esto no lo están cumpliendo. Fíjate, ahí lo que vemos es el gráfico de los últimos meses, 2,5, el último había sido 2,3, por lo tanto hay una aceleración de la inflación en relación al mes pasado y una acumulación interanual de 31,4. No. Sí, 31,4 interanual, en lo que va del año, que es 27,9 en 11 meses, seguramente va a dar el anual del 2025 por abajo del 30. Yo dudo que no llegue a 30, porque si venimos con esa aceleración, un 2,1 te lleva al 30. Si venimos con esa aceleración, hay que ver cómo sigue diciembre, pero bueno, lo más importante a tener en cuenta es que la inflación, que era la consigna de Javier Milei, tampoco se está cumpliendo. No parece en este momento. Es cierto que él dijo el 0, la inflación aniquilada, agosto del año que viene. Habrá que llegar a agosto del año que viene, veremos con qué números. Pasa. Por ahora pareciera que no, pero bueno, esta es la información que dio el INDEC en el día de hoy. Y vamos a hablar un poco de lo que viene siendo la gestión de Javier Milei, porque ayer se cumplieron 2 años y tenemos, Caro, un pequeño repaso de lo que nos dejó o lo que dejó Milei, si es que dejó algo en estos 2 años. Así fue. Bueno, así como estas promesas incumplidas vinculadas a la inflación, acuérdense que también hablaba de cerrar el Banco Central, dolarizar la economía, todas cosas que parecen lejanas, ¿no? Hoy escuchaba más temprano que pasaron 2 años que parecen años de perro, ¿no? Como esta idea de pensar que fueron 7 años en cada uno de esos años. Y Milei armó toda una narrativa vinculada al achicamiento del Estado, al vaciamiento del sector público, que en realidad con esa metáfora que él utilizó, que fue tan conocida en la campaña, cuando decía que iba a eliminar ministerios y pegaba esos gritos, que decía a él afuera, que quedó como un meme, pero que también como un poco un miedo generalizado. Con ese desprendimiento de ministerios también se llevó varios derechos. Lo que pasa es que pasó todo tan rápido que fue bastante difícil asimilar. Fuimos haciendo el duelo como a medida que iban pasando y está bueno en este homenaje por los 2 años de Milei recordar un poquito. En principio afuera los derechos laborales también, ¿no? Ya Fabi nos adelantaba y hoy lo vamos a seguir conversando, pero la situación de trabajadores y trabajadoras no puede ser peor ni más regresiva. Los salarios más bajos de la región, despidos masivos, cierres de fábricas que dejaron sin empleo a miles de familias. Afuera la educación pública también. Se conoció del Consejo de Mayo este proyecto que le llaman de libertad educativa, que en realidad es una destrucción completa del sistema, con este sistema de vouchers, bendito del que hablaron tanto, y con otro concepto que llama bastante la atención, que es el homeschooling, que tiene que ver con, bueno, como así existe el home office, bueno, que los niños estudien en sus casas también. Más autonomía para las provincias, pero sin recursos, y una serie de cuestiones de involucramiento de las familias en la educación que hacen pensar algo bastante complejo. Afuera la salud también. No sé si recuerdan, no pasó tanto tiempo, fue en febrero, pero Milei nos sacó de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud. Cosa que también ahora, justamente cuando estamos frente a una influenza ahí que media compleja por Europa, también nos alerta un poco. Con tasas de vacunación a la baja, ¿no? Absolutamente, y estar fuera de la OMS tampoco es una buena noticia en relación con eso. Afuera los derechos de los jubilados, hemos hablado bastante en este programa respecto de la represión, que pasó también con los medicamentos, ¿no? Que se acuerdan, ya parece el siglo pasado, pero paulatinamente fueron sacando la gratuidad de los medicamentos. Afuera las políticas de género y diversidad, sin Estado, más mujeres vulneradas en situaciones de violencia. Libertad de prensa, esta reforma laboral busca eliminar el estatuto del periodista, con lo cual hostigamiento, cierre de medios públicos, todo esto pasó en 2 años, por eso años de perro fueron definitivamente. Derechos de los inquilinos, derogación de la ley de alquileres, afuera la soberanía, afuera los recursos naturales, discusión de ley de glaciares, discusión de ley de tierras, afuera el derecho a migrar. Esto pasó completamente desapercibido, pero Dirección de Migraciones y toda política migratoria se fue al Ministerio de Seguridad. Ya no es más una política de población. Ahora migrar, la migración es una amenaza. Y finalmente, afuera el derecho a manifestarse. Ahora lo vamos a debatir más extensamente, pero con esta doctrina Bullrich y la aplicación de protocolos, una criminalización de la protesta total, 2 años de represión absoluta. De hecho,
periodistas han tenido que utilizar protección para marchar, lo hemos dicho también en este programa, equipos de rescate en las marchas de jubilados, y bueno, sobre eso seguiremos conversando, pero claro nada sí. Parecido a la democracia estos Terrible. 2 años. Sin duda, vamos a meternos justamente en una conversación sobre este tema, el saldo de violencia institucional de los 2 años de la gestión de Milei. Tenemos conectada a María del Carmen Verdú, abogada, fundadora e integrante de la CORREPI, la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional. María del Carmen, buenas noches, te saludamos desde Bienvenidos al Tren, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, me imagino que tendrás un saldo para compartir con nosotros de estos 2 años de violencia institucional, ¿no? Sí, efectivamente, lamentablemente, tendríamos que decir, a ver, el título sería estamos en la peor situación histórica desde 1983 a la fecha en materia de vigencia de derechos y garantías de las personas, de libertades individuales, de derechos procesales y por sobre todas las cosas de protección y de seguridad de la vida y la integridad física de la gente. Cuando durante el año 2023 se desarrollaba la campaña electoral, desde CORREPI decíamos, es gravísimo que tengamos varias fórmulas, varias de las ofertas electorales que hacen hincapié y propaganda centrada en la mano dura, en mayor represión. El caso concreto de Milei Villarruel, de Bullrich Petri, de Rodríguez Larreta Morales. Después llegamos al balotaje con la presencia para algunos y algunas bastante sorpresiva de Milei como posible candidato que finalmente terminó ganando, pero todas esas advertencias que hicimos a lo largo de ese año de lo que se podía venir se quedaron completamente empalidecidas frente a la realidad que tuvimos a partir del 10 de diciembre con la incorporación justamente de una de esas 3 fórmulas, la de Bullrich y Petri, en los ministerios ni más ni menos que de Seguridad y de Defensa. Detalle, paréntesis, si me permitís, Juan, claro. Durante 25 años desde que existe el Ministerio de Seguridad, siempre fue Ministerio de Seguridad de la Nación. Desde esta gestión se llama Ministerio de Seguridad Nacional. Y eso ya es una definición, más allá del escudito nuevo ahora con el águila, que además dice seguridad de quién y para quién, porque indudablemente no es lo mismo, y esto Argentina lo sabe por experiencia histórica sangrienta, no es lo mismo la seguridad de las personas que la seguridad nacional, entendida como doctrina continental del imperialismo. En ese marco, entonces, llegamos a esta situación que solamente podemos definir como un verdadero cambio de régimen con suspensión de derechos y garantías, porque como bien decía tu compañera recién al hacer la reseña de todos los aspectos de la vida, de nuestra vida cotidiana, de la vida de los trabajadores y trabajadoras que han sufrido recortes de derecho, eliminaciones de garantías, desaparición y desmantelamiento de ámbitos de asistencia del Estado. Lo único que sí ha crecido en el marco del Estado es el aparato represivo. Y esto no solamente con decretos presidenciales o con resoluciones ministeriales, pensemos en el protocolo antipiquete o en el protocolo del uso de arma de fuego, el famoso protocolo Chocobar, reactualizado y ampliado en diciembre de 2023, que habilita a las fuerzas de seguridad a disparar por la espalda a personas desarmadas o en fuga, sino también a través de leyes del Congreso Nacional, donde indudablemente no han sido solo los 30 y pico de diputados que tenía La Libertad Avanza hasta ayer, quienes lograron esas sanciones. Esas normas, la creación de la reiterancia, la modificación de la reincidencia, la mal llamada ley antimafias, que en realidad es una ley antiorganización, la baja de edad de punibilidad de niños, niñas, adolescentes, que tuvo sanción en diputados, afortunadamente todavía no en senadores, pero con esta nueva composición es de suponer que va a volver. El panorama es francamente negro y lo que se ha producido es una reestructuración en desmedro de los derechos y garantías de las personas de todo el sistema normativo y del aparato represivo, porque, por ejemplo, las leyes orgánicas de las fuerzas de seguridad federales fueron reformadas por decretos obviamente habilitados por las facultades delegadas que les dio el Congreso. Entonces, ese es el escenario que tenemos y en el que los números hablan solos. En estos 2 años tenemos registrados más de 1000 casos de personas muertas por el aparato represivo estatal en Argentina y todavía nos faltan cargar casos de 2025. Vamos a presentar el informe
en el mes de marzo, como todos los años, incluyendo, por supuesto, los fusilamientos de gatillo fácil que se han disparado, valga la horrible imagen, de manera exponencial, las muertes en lugares de detención, los femicidios de uniformes, de 200 y algo de casos de femicidios durante el curso de este año 2025, informados por el Observatorio de Géneros de Ahora que sí nos ven. 19 fueron cometidos por miembros de fuerzas de seguridad con el arma reglamentaria. Por supuesto, también la situación de lo que estamos viendo en pantalla en este momento, de la represión a la protesta. 250 personas están sometidas a causas penales y han sido detenidas a lo largo del año en la ciudad de Buenos Aires solamente. Por supuesto, hemos tenido que asumir esas defensas desde las organizaciones antirrepresivas y los organismos de derechos humanos, y afortunadamente hemos logrado la libertad en todos los casos. Y también, por supuesto, la situación de las personas lesionadas en marchas y movilizaciones, que superan los 1.500 casos, de acuerdo al monitor de respuesta represiva a la protesta social de la CTA Autónoma, donde, por supuesto, el caso más emblemático, más grave, es el del fotógrafo Pablo Grillo, y donde, por cierto, ustedes, los trabajadores y trabajadoras de prensa, tienen un porcentaje importante, no solamente en cantidad de personas lesionadas, sino también de cantidad de personas detenidas. En todas las movilizaciones que hay detenciones, y por lo menos 2 o 3 sistemáticamente son trabajadores y trabajadoras de prensa. María del Carmen, buenas noches. Fabiana Solano te saluda. ¿Cómo andás? Hola, ¿cómo estás, Fabiana? Ante estos números y lo que estás relatando, me surge una pregunta que es la siguiente. ¿Esto es por la modificación de los protocolos, la habilitación de nuevas formas, o directamente es lo que están buscando? ¿Están buscando estas muertes, estas violencias, también como una forma de mensaje político? Mira, claramente lo ha dicho la propia Patricia Bullrich en muchas intervenciones públicas cuando afirma esta es nuestra política de Estado. Cuando, por ejemplo, se producen detenciones masivas en una movilización de jubilados y jubiladas, saca un tuit a las media hora, 40 minutos de producidas las detenciones, ordenándole al Poder Judicial cuáles son los delitos por los que hay que imputar a esas personas, y 2 horas después, citando explícitamente ese tuit, un fiscal como Stornelli le presenta a la jueza María Romilda Servini el requerimiento de instrucción exactamente por los mismos delitos, por supuesto gravísimos: sedición, rebelión, intimidación pública, prepotencia ideológica, etcétera, causa en la que, dicho sea de paso, todas esas personas finalmente fueron sobreseídas, así que no le fue precisamente tan bien, pero no por voluntad de quienes jugaron del lado estatal, sino por la persistencia y además la rotunda escasez de probatoria que había. Entonces, claramente, y tu pregunta es muy acertada, estamos frente a una política de Estado, porque sin la represión no es posible sostener el nivel de opresión y de quita de derechos que están llevando adelante, más allá de que por esa alquimia extraña que ocurre con los procesos electorales hayan ganado las elecciones de medio término. También Macri ganó las elecciones de medio término en 2017, y en diciembre de ese mismo año, apenas unos meses después, éramos decenas de miles en Congreso repudiando la infame reforma previsional, lo recuerdan perfectamente ustedes. Buenas noches, María del Carmen. Acá Carolina Tencio te saluda. Hablaba recién de 1.000 personas muertas, 1.500 heridos, bueno, otros tantos detenidos que fueron, por suerte, logrando su liberación con éxito. ¿Qué estrategias están dando las organizaciones para poder hacer frente a este aumento exponencial de intervenciones que imagino que para ustedes es histórico y muy desafiante? Sí, fue realmente una situación que tuvimos que afrontar en muy malas condiciones, porque francamente no imaginábamos, como decía al principio, que pudiese llegar a tal profundización, superando por lejos la peor pesadilla anterior, que fue el periodo Macri-Bullrich de 2015 a 2019, por supuesto. Pero allí me parece que hay un elemento central que nos define y que nos permite por lo menos estar a la altura en materia de respuestas defensivas desde nuestros espacios de derechos humanos y antirrepresivos. Milei asumió el 10 de diciembre
de 2023 la presidencia. El 12 de diciembre habían transcurrido 48 horas, se conformó la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia, un espacio que aglutina más de 100 organizaciones y organismos de todo tipo. Hay sindicales, hay políticos, hay culturales, hay de profesionales, hay de derechos humanos, hay antirrepresivos, lo que se les ocurra, de salud, de la educación, etcétera, que confluimos de conjunto tratando de cubrir todos estos aspectos de la resistencia popular contra la gestión de Milei, y fundamentalmente en el ámbito que nos compete como organización antirrepresiva, desde la Comisión Antirrepresiva, asumiendo la totalidad prácticamente de estas defensas de personas. Ustedes habrán visto, porque circulan en redes y se han hecho afortunadamente muy populares, los flyers donde cada día que hay movilización, por un lado los miércoles por supuesto, pero en cualquier otra movilización que se realiza en la ciudad de Buenos Aires, y también se está replicando la misma práctica en las provincias en las que tenemos presencia como red, con las guardias jurídicas de las organizaciones, un teléfono, una lista de teléfonos, más de una docena, a donde cualquiera se puede comunicar a cualquier hora, en cualquier momento, para decir: pasó esto, nos falta fulano, vimos que detenían a Mengano, e inmediatamente ponemos en funcionamiento los mecanismos para ubicar a esa persona y para brindarle la asistencia necesaria y lograr su libertad, y después, por supuesto, llevar adelante la defensa en la causa. De la misma manera estamos viendo que están apareciendo un montón de espacios de cooperación, de colaboración, de coordinación entre organizaciones de muy diferente tipo, de organizaciones y organismos que a lo mejor nos hemos pasado 20 años discutiendo sobre el punto de la I o el palito de la T, y que lo vamos a seguir haciendo, por supuesto, porque así somos, debatimos, pero que frente a este enemigo monstruoso entendemos que no tenemos otra alternativa que la unidad en la lucha. Y si me permitís salirme del libreto 2 minutitos y de la pregunta, las imágenes que veíamos recién de los 4 policías empujando a un jubilado que lo tiraron al piso y le fracturaron el húmero, esa es una de las últimas causas que hemos asumido. El compañero se llama Ramón Contreras, es un jubilado de 75 años. Sufrió fractura de la cabeza del fémur y además una subluxación tendinosa en el mismo brazo derecho como consecuencia de ese brutal empujón, golpe y caída. ¿Sabés qué hizo el Poder Judicial de la Nación, el juzgado de la doctora de vuelta, María Robilda Servini? Archivó la causa a pedido del fiscal con el planteo de que no hubo delito porque los policías estaban cumpliendo con su obligación funcional de evitar la alteración del orden público. Ustedes vieron cuál era la conducta de Ramón en el momento de ser empujado. Estaba caminando con una bandera sobre su espalda. Esa es la respuesta del Estado Nacional, del Gobierno Nacional y del Poder Judicial, en este caso el Fuero Federal, frente a un jubilado de 75 años que no puede vivir con la mínima. Por supuesto, ya apelamos esa resolución, está actualmente en Cámara esperando que se resuelva, y ojalá se reactive la investigación, porque Ramón se presentó como querellante con nuestro patrocinio desde la red. María del Carmen, te agradecemos mucho estos minutos, la verdad que lo que nos has contado es crudísimo, pero bueno, hay que seguir enfrentando esta atrocidad, ¿verdad? Así es, hay que seguir en la calle, es nuestro lugar, por supuesto, con todos los cuidados, con todas las precauciones y recaudos, porque la primera condición para seguir luchando es estar vivos. Por supuesto. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, María del Carmen. Gracias. Vamos a pasar a otro tema ahora, y es un tema bastante distinto, por cierto, pero muy interesante también, y tiene que ver con una encuesta de consumos culturales de los jóvenes aquí en la ciudad de Buenos Aires. Tiene que ver con el programa de formación de espectadores del gobierno de la ciudad. Ahí estamos compartiendo la portada de la encuesta y tenemos aquí a Mariana Aramburu, licenciada en Comunicación Social con orientación en investigación, diplomada en Gestión Cultural y maestranda en Sociología de la Cultura, investigadora también de públicos culturales. Mariana, bienvenida. Gracias por venir, Mariana. Hola, muchas gracias. Sonia Jaroslaski, fundadora y coordinadora del programa de formación de espectadores del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Bienvenida, Sonia. Gracias por estar con nosotros. Bueno, cuéntenos sobre esta encuesta, por favor, porque no sabemos nada. Bueno, en realidad la encuesta surge porque el programa cumple 20 años, ¿no?
Entonces siempre estudiamos, veníamos estudiando, funciona sí, en el Ministerio de Educación de la ciudad, es exclusivo para escuelas secundarias públicas, ¿no? de la ciudad, escuelas medias públicas. Y hacía bastante tiempo que no realizábamos el estudio de consumos culturales, que a nosotros nos sirve para programar. Es un programa que lo que hace es articular las producciones independientes, cine, teatro, danza, con los pibes de escuelas secundarias. Entonces, bueno, cuando empezó el programa, ni siquiera estaba Facebook. Ahora estamos con la IA. Entonces siempre nos sirve para pensar en qué están los pibes, si bien estamos muy cerca, porque estamos en las escuelas, bueno, tener un mapeo, ¿no? de lo que va sucediendo. Y bueno, y ahí la convocamos a Mariana, hicimos esta articulación, ella viene de ese campo, ¿no? de los estudios, y bueno, y así fue como la implementamos. Son 430 casos, que es bastante, y la implementamos en varias escuelas que de alguna manera están representados todos los tipos de escuela que hay en la ciudad, normales, artísticas, técnicas, medias. Esa fue un poco la intención. ¿Y en qué están los pibes, entonces? Bueno, antes de ir a los datos, sí queríamos destacar la importancia de que este informe es público y lo puede consultar cualquier persona. Como dice Sonia, es útil para el programa de formación de espectadores, pero los datos también son importantes para otros proyectos, para diseñar políticas públicas. Bueno, tal vez no, en este momento no, pero en un futuro puede ser también para eso. Bueno, para entender en todo caso a los adolescentes, ¿no? Pero lo importante es que hay escasez de datos públicos, sobre todo en nuestros consumos culturales. Obviamente las plataformas, las redes sociales tienen muchísimos datos, pero no son públicos. Así que bueno, primero destacar eso. Y después, bueno, si ustedes después pueden leer el informe que está en la página de formación de espectadores, tiene muchísimos datos esta encuesta, fue una encuesta bastante larga. Pero bueno, para ir mencionando algunas cuestiones, una de las cosas a destacar es que esta idea de que los chicos están solo en el teléfono no es real. Integran prácticas presenciales con prácticas digitales. Seguramente sí, las prácticas digitales ocupan mucho tiempo, las redes sociales, los videojuegos, las plataformas de streaming, pero también hacen muchas actividades que tienen que ver con el compartir, con la socialización. De hecho, bueno, nuestra antropóloga de cabecera, que es una antropóloga mexicana, Ana Rosas Mantecón, dice que los consumos culturales son modos de estar juntos. Entonces, juntarse con amigos en plazas, tal vez, bueno, ir a los shoppings, ir a las casas de amigos, son actividades que están por arriba del 80 o 90% de las personas que entrevistamos. Así que bueno, eso es importante porque se combinan ese tipo, bueno, ahí lo podemos ver, ven que las primeras cosas que mencionan son estos espacios de encuentro. Bueno, las preguntas sobre prácticas digitales están aparte porque fueron otras, pero sí es importante mencionar que todas estas prácticas están atravesadas y condicionadas por variables de género, de edad, de nivel socioeconómico y por los tipos de escuelas. Las prácticas como asistir al cine, a museos, a teatros, a espectáculos de danza, sí son superiores en personas, en estudiantes de nivel socioeconómico medio y alto, en comparación con los de nivel socioeconómico bajo, o también en aquellos estudiantes cuyos principal sostén de hogar también tienen un nivel educativo alto. Entonces ahí empiezan a ver las diferencias socioeducativas. Y ahí aparece también un poco la diferencia o esta brecha, digamos, que la brecha se le dice que es presencial más que digital. Entre comillas, ¿no? Lo del digital. Pero bueno, el acceso presencial es donde más se ve la falta de acceso en algunos sectores o algunas poblaciones de la ciudad de Buenos Aires. Claramente, de zona sur, siempre son las más afectadas también. En ese sentido. Y después destacar también que los jóvenes trabajan, y están trabajando mucho. Los jóvenes de escuelas secundarias salió que un 18% está trabajando, y sobre todo de las escuelas técnicas. Y si sabemos que los chicos que asisten a las escuelas técnicas están todo el día, porque tienen un horario larguísimo. Tienen contraturnos, tienen talleres. Tienen un horario de 8 a 17, más o menos, y además trabaja un 18%, que es trabajo no formal, por supuesto. Se pueden dar una idea, sobre todo los más grandes, ¿no? De 16, 17 años, que bueno, hay algunas cosas ahí importantes para atender, no solo en relación a los consumos culturales, que obviamente pueden realizar menos consumos culturales en relación a lo presencial, no solo por la falta de hábitos, sino también por estas cuestiones. Sí. Claro.
deberían estar en la escuela, ¿no? Yo me quedo, trabajando. perdón por la interrupción, pero me quedo un poquito con esto, con una de las conclusiones que yo leí en el informe antes de venir para acá, y la mencionaban ustedes dos recién, respecto de esta estratificación de clase vinculada a lo presencial y a cómo lo digital es muchísimo más transversal. ¿Cómo lo interpretan eso? ¿Solamente por cuestiones económicas? ¿Hay cuestiones simbólicas? ¿Hay cuestiones vinculadas a lo escolar? A ese tipo de modalidades? Porque uno tendería a pensar, bueno, un celular accede todo el mundo y tal vez ir al teatro es más caro. ¿Pero es solamente una cuestión económica? No, no es una cuestión económica, ya hace rato lo venimos diciendo, que en realidad el acceso a este tipo de consumos, ¿no? Teatro, cine, museos, literatura, si no va de la mano de la familia, va de la mano de la escuela. Entonces, claro, es una u otra o las dos juntas. No hay otra manera, ¿no? Salvo que haya algún interés vocacional, que de a poco se vaya formando. Entonces, bueno, eso está en baja, ¿no? Las familias están muy ocupadas, o también ya las personas también, los docentes, los padres, las madres cada vez tienen menos vínculo con el teatro, la danza. Si bien estamos hablando de una ciudad que se ve mucho teatro, claro, ¿no? Esto hay que decirlo, es una ciudad como muy potente en relación a eso y se va mucho al teatro en esta ciudad. Pero los que van siempre son los mismos, ¿no? Las clases medias profesionales, zona centro y norte de la ciudad, y el resto no accede. Estoy hablando de las familias, en este caso. Estaba pensando en relación a los resultados, recién decías algo clave, ¿no? La ciudad es muy grande, tiene diversidad en términos de expresiones, de lo que se puede hacer, pero también tiene una gran heterogeneidad en términos de accesibilidad. Hablábamos de la zona sur, de Villa Lugano, ¿no? Los barrios con menos recursos, los sectores populares. ¿Cómo se puede trasladar este informe a una política pública que trabaje justamente en el acceso más democrático o por lo menos brindar oportunidades a esos sectores que uno identifica que por ahí le falta? No sé si querés. Bueno, este programa... O sea, ¿es parte del objetivo también? Este programa es un programa muy pequeño, ¿no? Digo, en la escala que claro, pero estamos... recién, hablando de formación de público, ¿no? ¿Cómo se genera ese hábito? ¿Cómo se puede trabajar? Bueno, sí, ese hábito se genera como se aprende lengua, se aprende matemática. Claro. Es igual a lo largo de toda la trayectoria educativa, si empiezan desde más chiquitos, mejor. Nosotras lo tenemos estudiado y sí, realmente después se brinda. Lo que no hay que pensar es en términos matemáticos, ¿no? Claro, no es lineal. Sí, no está bueno pensarlo como cuantitativo, ¿no? Porque A va a dar D, ¿no? Bueno, tal vez le gusta el jazz o tal vez elige otra cosa. Pero en general lo que sucede es que hay una vuelta. Entonces se va trabajando de a poco esa autonomía en relación al acceso. Pero lo primero que tiene que estar es eso, las salidas, la programación, la planificación, que más espacios públicos de la ciudad abran sus puertas, establecen horarios pensados para jóvenes y para infancias, ¿no? Y bueno, estamos hablando de derechos, ¿no? A veces no se lo tiene tan en cuenta, pero el derecho a la cultura es un derecho como cualquier otro derecho. Es fundamental, porque en momentos donde la urgencia digamos, las cuestiones, te diría, básicas de la vida cotidiana son el centro de concentración de todas las políticas, lo cultural siempre termina relegado. Y me parece que la cultura, digamos, es tan importante en términos de la convivencia social y la convivencia democrática como otras cosas. ¿Cómo se puede trabajar particularmente eso en momentos de crisis socioeconómica, de crisis también de los vínculos que estamos viendo ahora? Sí, eso en realidad desde lo educativo siempre se trabaja. Obviamente hay momentos, inclusive pasó, ¿no? En otros momentos donde se puso el énfasis en lengua y matemática, ¿no? Cuando aparecen momentos como críticos es, bueno, esto... Claro, lo básico, lo indispensable. Claro, pero hay inclusive libros muy lindos, muy interesantes, que dicen, bueno, las élites nunca dejan lo artístico. Tal cual. ¿No? Siempre el recorte, ¿no? se da en los momentos críticos, bueno, nunca se corta.
lo artístico, ¿no? en otros. De hecho, está claro en una encuesta que estamos hablando de escuelas públicas, ¿no? Como de todas las zonas nortes, ¿no? de la ciudad, ahí no se corta. Lo mantiene. ¿No? O sea, se mantiene. Pero bueno, igual estamos viviendo un momento que sí, lo digital y esos consumos están con fuerzas, entonces con más razón hay que aplicar, sobre todo porque es un encuentro ritual, es un encuentro colectivo, no es que miramos en soledad. ¿No? Cuando vamos al teatro o a ver la danza es un encuentro en comunidad. Claro. Y además lo que hace el programa no es solo ir a ver una obra, ¿no? Hay una curaduría pensada en estos públicos, pero además hay una charla, una clase cuando termina la función. Entonces hay un momento de ir trabajando, a nosotras nos gusta mucho el maestro ignorante de Rancière, y de alguna manera vamos tejiendo con esos pibes, no bajando líneas sobre lo que vieron, sino ir construyendo con ellos eso en conjunto, ¿no? Claro. En comunidad. Y bueno, con actividades, talleres también en las escuelas. Hay un montón de programas socioeducativos, se llaman, que muchos de estos programas, este programa en particular, vino post-2001, o sea, nace post-2001. ¿Por qué? Porque había mucha repitencia en ese momento. Entonces, en las escuelas medias en general no había muchos de estos programas más transversales. Están las orquestas juveniles, todos esos programas son programas de retención de alumnas madres. O sea, hay un montón de programas socioeducativos que trabajan para fortalecer, ¿no? En algunas escuelas las cosas que se van evaluando, que van sucediendo. Entonces, respondiendo un poco a esta pregunta, bueno, es nodal, ¿no? Es importantísimo trabajar con fuerza sobre eso. Bueno, las docentes estamos todo el día pensando en esto, y bueno, este tipo de prácticas o estos estudios no solo nos sirven a nosotros, sino bueno, decir, bueno, tenemos esta información, también podemos pensar, bueno, hay que poner la atención en ir a estas escuelas que más lo necesitan, claro. ¿No? Si sabemos que como esto que decíamos, que las técnicas, los pibes están trabajando más, bueno, cómo generar prácticas interesantes para los pibes, para bueno, que puedan realizar otros consumos culturales, pero también bueno, poner el acento donde más se necesita, ¿no? A su vez, sí, perdón, no, adelante. Sí, no, a su vez remarcar que es un trabajo a mediano y largo plazo, ¿no? Porque justamente trabajar con estas barreras simbólicas que nosotros le llamamos, que son a veces incluso más importantes que las económicas, implica un trabajo muy extendido. Claro. Quería citar un ejemplo de otro estudio que habíamos hecho sobre barreras de acceso al teatro, que no era solo con jóvenes, pero sí había algunas personas jóvenes que planteaban que sus amigos los trataban de viejos por ir al teatro, entonces no querían ir o no tenían con quién ir, o no era un plan que surgía entre amigos. Entonces ahí hay otras cuestiones también a trabajar, claro, que tienen que ver con los imaginarios respecto de qué es una actividad, de si los va a aburrir, y bueno, otras cuestiones que también se trabajan muy profundamente y con mucho tiempo en este tipo de programas. ¿Hay algún dato, o más de un dato, que surja de la encuesta que vaya en contra del sentido común que circula con respecto a los adolescentes, lo que creemos sobre los adolescentes, que tal vez no es tan así y ustedes lo encontraron como resultado? Puede ser el tema de lectura de libros, que no sé si es un prejuicio o no, pero la idea de que los pibes no leen. El 79% leyó algún libro en el último año, les preguntamos. Siempre en los estudios se pregunta en el último año porque los consumos culturales son muy dinámicos, muy variables, y las personas pueden cambiar por distintas razones. Bueno, ahí tenemos que el 79 leyó libros y el 43, o sea, casi la mitad, leyó 4 libros o más en el último año. Un montón. Sí, hay algunas tendencias, obviamente, como dijimos, por nivel socioeconómico, nivel educativo del principal sostén de hogar, y también las mujeres leen más. Mira, las más chicas. Que los varones. Para sorpresa. Y es interesante de que se lee mucho más en papel, que bueno, que la lectura digital parece no estar tan instalada, ¿no? Sí, vemos que a medida que crecen en la edad, nosotros trabajamos en esta encuesta con chicos y chicas de 13 a 19 años, a medida que crece la edad, sí, van leyendo más en digital o combinado. Los más chicos todavía sostienen el papel, pero sí también los que combinan ambos formatos también tienden a leer más libros. Eso es otra cosa que también encontramos. Ahí veo los géneros, ¿no? que parecen interesar más: terror, suspenso, románticas, fantásticas, literatura actual, literatura clásica, literatura del siglo XX. ¿Por dónde va la cosa?
un poco de todo. Sí. La verdad, por ahí no profundizamos tanto porque, bueno, eran muchas preguntas y, bueno, o sea, sostener una encuesta larga... Sí, claro. ¿Era voluntaria la...? Sí, sí, voluntaria, anónima, como siempre son estas encuestas. ¿Y cada Claro, cuánto hacer se hace? No, Hace mucho que no ahora se hacía hace. mucho que no se hacía. Se hacía hace por lo menos 8 años que no la hacíamos. Esta es como una propuesta como del programa, ¿no? Entonces, todo el equipo docente entrevistó en un montón de escuelas y tal vez lo lindo fue eso, que querían hacerla, ¿no? Claro. Que querían que conozcamos Claro. lo que ellos consumen. Y después también ese dato de los libros es importantísimo, ¿no? Que sorprendió para bien. Y después, bueno, me parece también importante decir en relación a la importancia, por ejemplo, de los clubes de barrio, Re ¿no? importante. Sobre todo en algunas poblaciones, ¿no? Que tanto a veces se los cuestiona Total. como espacio de sociabilización, o sea, entendiendo que son chicos que están o en la escuela o mucho tiempo en la casa, sobre todo los más chiquitos, ¿no? 13, 14 años, el espacio del club de barrio ocupa un lugar importantísimo, ¿no? En las prácticas deportivas, en las prácticas de socialización y en las prácticas de tener referentes, ¿no? Que tal vez los llevan a la indagación o los pueden ir llevando Claro. al campo cultural, ¿no? Entonces me parece que eso hay que prestar atención porque cumplen un papel muy, muy importante, ¿no? Sí, claro, en el marco de un país que está discutiendo la SAD, que está discutiendo la importancia de solamente lo privado en el deporte, es fundamental restablecer el valor del club de barrio, ¿no? De lo comunitario. Totalmente. Y tal vez otra cuestión a remarcar son esto de las segmentaciones por género, Sí. porque también hay como un prejuicio de que los más jóvenes están más allá de todas las fronteras de género y sin embargo sigue sucediendo que las mujeres tienden a elegir las románticas y los varones las de Claro. aventuras, sean en películas, sean libros, o los varones juegan más videojuegos que las mujeres, o los varones juegan más al fútbol y Eso las mujeres sigue van pasando. más... Eso sigue Claro. pasando. Obviamente hay algunas prácticas que rompen con estos estereotipos genéricos, pero es algo que sí está muy presente en este estudio y que también es ideal para trabajar desde un programa de formación de espectadores. ¿Dónde se encuentra el estudio? Porque decías, está disponible para todo el público, para quienes nos están mirando y tal vez tienen curiosidad y quieren ir a verlo. ¿Dónde lo encontramos? Sí, lo más práctico es en la página llama formaciondespectadores.com.ar, ahí está, Bien. se lo pueden descargar y bueno, es de acceso público. Formaciondespectadores.com.ar. Ahí encontrás entonces el informe. Muchas gracias a ambas por haber venido. Gracias Sonia a Mariana, un ustedes. placer. Hacemos una pequeña pausa y después estaremos hablando del proyecto de reforma laboral y vamos a hablar también de la salud de los adultos mayores. Hasta las 22, bienvenidos al tren. Muy pequeña pausa y estamos de vuelta con vos. Eternity, fábrica de pizza, el horno pizzero de granito que prepara las pizzas más ricas del mundo sobre piedra verdadera. Simplemente encendelo y listo. Hace pizzas buenísimas, con doble mozzarella, horneadas a la piedra en minutos. El secreto reside en su zona dual de calor controlado que rápidamente calienta la placa de piedra cerámica hasta 400 grados mientras derrite el queso y hace una masa crocante. Así podrás hacer pizza a la piedra como los profesionales en solo minutos. Agrega tus ingredientes favoritos a cualquier masa de pizza y tendrás tu pizza gourmet con Eternity Fábrica de Pizza. Podés crear tus pizzas favoritas en familia y hasta podrás ver cómo crecen a través del visor. De masa fina o de molde, tus pizzas saldrán como te gusten y en minutos. Este horno de piedra prepara incluso pizzas congeladas en mucho menos tiempo. También podrás hacer una pizza dulce increíble. Además, no gastarás gas, leña ni carbón. Eternity Fábrica de Pizza es eléctrico. Enchufalo y llévalo con vos. Tendrás tu propio horno Eternity Fábrica de Pizza por un precio promocional. Además, el pack incluye palas profesionales genial para tus pizzas. Para que hagas la mejor pizza a la piedra del mundo y de un modo increíblemente rápido. Escanea el QR, ingresá a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más. Descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo. Aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. Llama ya. Hay casa, hay
freezer. Hay helado. Hay corazón, hay tentación. Hay helado Borbón. Hay casa, hay freezer y tus chocolates y golosinas favoritas hechas helado. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Yuch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Tener la nueva línea Philco Inverter Pure Energy, que usa IA para diagnosticar la calidad del aire y renueva el ambiente con una brisa pura del exterior, es darse un gusto en vida. Los gustos en vida. Philco. Son las 21:27, hacemos bienvenidos al tren en Bravo TV y como te decíamos, vamos a hablar de la reforma laboral. El proyecto ya es real, se acabaron las especulaciones, ya conocemos su contenido, ya va al Congreso. Vamos a conversar con Maya Volkovinsky, que es abogada y secretaria adjunta de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación y además secretaria de Derechos Humanos de la CGT. Maya, gracias por venir, bienvenida. No, gracias a ustedes. Bueno, ¿qué pasó? ¿Reaccionó la CGT? Bueno, no, como que reaccionó la CGT. Estábamos esperando también la presentación formal del proyecto porque había muchas versiones de distintos canales oficiales que no eran coincidentes y bueno, era muy difícil salir a decir algo con esa informalidad. Claro. Sí, sí. Así que bueno, hoy que fue presentado en la mañana el proyecto formalmente que ingresó por Senado, algo también particular, por el contenido que tiene algunas modificaciones en materia tributaria, cuya Cámara de Origen es la de Diputados, así que también polémico desde el inicio. Eso fue alrededor de la media mañana y al mediodía ya se convocó el Consejo Directivo que tomó la primera determinación, que es convocar a una movilización para el día 18 de diciembre, próximo jueves, donde posiblemente se dé tratamiento en el recinto, como es intención del gobierno. Yo sé que es difícil esto, ¿no? Pero si tenés que elegir lo peor de este proyecto de reforma laboral, ¿qué sería? No, me parece que hay varias cuestiones, si me dejas un par por supuesto. mencionar, pero me parece que es un ataque brutal a algunos principios protectorios del derecho de trabajo. Las relaciones del trabajo se caracterizan por ser desiguales, es una parte muy muy fuerte y otra muy muy débil. Un empresario que tiene todo el poder de organización de la empresa, es el poder económico, el dueño de los medios de producción, y el trabajador o la trabajadora frente a eso que es tan grande y brutal, tiene una serie de normas que lo protegen con un sentido que es el protectorio. Y esto ataca de lleno, ataca por ejemplo, un principio que es
central, que es el de considerar laboral cualquier tipo de relación, por más que de trabajo, de prestación de empleo, por más que vos le pongas otra forma, como la de locación de servicio. Claro. Que es una forma muy típica de evadir las responsabilidades de un empleador con un trabajador, que es pagarle por ahí una suma dineraria, pero evadir la responsabilidad de ponerlo bajo un convenio con determinado salario negociado por determinado gremio que lo representa en ese convenio de esa actividad, es evadir el derecho a que tenga vacaciones, a que tenga licencias, bueno. Lo que siempre llamamos relaciones de dependencia encubiertas. Claro. Sería eso. Entonces, esto ya arranca con su primer artículo destruyendo la presunción de que, bueno, tiene 4 patas y ladra es un perro, bueno, hay una relación de trabajo, un salario de por medio, una habitualidad, es trabajo que debía ser registrado pero está encubierto bajo otra relación. Bueno, eso ya lo da por tierra desde el primer artículo. Después ataca otro artículo central, que es el de la solidaridad, que era el único control que tenía el de la solidaridad del empleador principal respecto de la subcontratista, que era el único artículo que limitaba de alguna manera la brutalidad de la tercerización también para evadir responsabilidades del empleador con determinados empleados, que puede decir, bueno, es bancario y le corresponde el convenio bancario, o es un trabajador de plataforma que ahora no tiene ninguna norma de trabajo porque está en una plataforma de home banking. Hoy el articulado también arrancó diciendo del proyecto los trabajadores de plataforma, los trabajadores de un stream, los trabajadores de un home banking, no sé, cientos de miles de trabajadores hoy trabajan en plataformas, no están contemplados en esta norma, dice. Entonces, algunos que ya tenían derechos podrían hoy decir sus empleadores, bueno, ustedes a partir de hoy no tienen ningún derecho. ¿Y están contemplados en alguna norma? Digo, no, si no están en esta, ¿en cuál están? Porque es muy loco eso. La ley de contrato de trabajo inicia su cuerpo diciendo, bueno, los trabajadores rurales no están dentro de esta ley, pero que tienen su estatuto del peón rural. En este caso, te dice, los trabajadores de plataforma no están dentro de esta ley, no están dentro de ninguna. Claro. No hay ninguna protección para estos trabajadores. Entonces, son todas normas de carácter muy regresivo y bueno, y otro apartado muy brutal es el ataque directo a la negociación colectiva. O sea, dentro de esta relación desigual, una de las cosas más importantes que tenemos los trabajadores y las trabajadoras, aparte de las leyes protectoras del trabajo y de la justicia del trabajo, que también la ataca, es los sindicatos, digamos. Nosotros en Soledad no somos nadie, no podemos negociar con Paolo Roca. Claro. Nunca va a ocurrir eso, que yo tenga una relación igual con ese actor, sea Paolo Roca, sea el dueño de cualquier pequeña empresa. No somos iguales. Y la posibilidad de discutir salarios, como lo básico, ¿no? con ese actor, la empresa, es que un sindicato vaya y me represente. Bueno, hay un golpe directo a la negociación colectiva, promoviendo la negociación por empresa, privilegiándola frente a la negociación por actividad. No es lo mismo que negocie todo el sector metalmecánico, todo el ESMATA, por todos los trabajadores de las 18.000 empresas que hay, que 10 trabajadores tengan que ir a negociar. Claro. O sea, no es lo mismo la fuerza de 300.000 negociando que de 10 trabajadores negociando. Entonces, por ejemplo eso, por ejemplo, derribar la ultraactividad de los convenios, que es que los convenios cuando vencen continúan vigentes. Los convenios son los acuerdos que celebran gracias a la tensión negociadora que se desarrolla entre empleador y sindicatos, son las normas que nos rigen por arriba de la ley de contrato de trabajo. Bueno, eliminar la ultraactividad, es decir, se termina el convenio, volvés a la ley de contrato de trabajo y empezás de cero la negociación de las cosas que habías conquistado. Otra barbaridad, digamos. Y por último, otro ataque que ya fue declarado inconstitucional por la justicia cuando pretendieron limitar el derecho a huelga, claro, declarando la esencialidad de varios servicios, vuelve a ingresar todo ese capítulo entero a la ley, atacando a la negociación, a los sindicatos. Casi todas las actividades son esenciales. Sí, claro. Maya, estaba pensando cuando hacías todo este relato, originalmente el gobierno se sostenía, digamos, para generar legitimidad en la idea de que, bueno, esto iba a generar más empleo. Ahora, desde los propios gestores de la ley salieron un poco a blanquear que en realidad ellos mismos creen que esto no va a generar más trabajo, más puestos de trabajo.
¿Sobre qué se va a sostener el gobierno para poder, digamos, negociar, que se apruebe y, bueno, de alguna manera generar el apoyo de la ciudadanía, de los gobernadores y de los diputados y senadores? No sé en qué se van a apoyar ellos. Yo lo que sé es que justamente no va a generar empleo. El antecedente de la primera generación de reformas que en materia de trabajo impulsó el gobierno ni bien asumió, tanto en el decreto 7023 como en la ley bases, donde se aceptó mucho de ese decreto que fue suspendido por la justicia, tuvo un resultado pésimo para el trabajo, para el mundo del trabajo. Hoy tenemos 300.000 puestos de trabajo menos. Se mudaron muchos de esos a la informalidad justamente porque ese articulado promovió el viaje de la formalidad a la informalidad. O sea, engordó el sector informal. Lo promovió eliminando un montón de multas, lo promovió directamente. Fue lo que hizo. Y con su modelo económico de apertura a las importaciones, bueno, cerraron 19.000 pymes. No es solamente por las leyes que sancionaron en materia del trabajo, sino por las decisiones que tomaron en materia económica. Si nosotros queremos generar empleo en la Argentina, porque trabajo hay un montón, digamos, todos tenemos 1, 2, 3 trabajos, ¿no es cierto?, para llegar a fin de mes. Bueno, trabajo hay, lo que falta es empleo, condiciones dignas, bien remunerado. Para eso no hay ninguna fórmula y eso es lo que estamos esperando los trabajadores y las trabajadoras, y en eso debería poner energía el gobierno y no en reunirse con 5 abogados de 5 grandes estudios, de 5 grandes empresas que ven una casuística así de chiquitita de lo que es el universo del drama que atraviesan millones de trabajadores y trabajadoras en Argentina y que terminan construyendo un proyecto de ley absolutamente alejado de la realidad. Es como que si yo quisiese atacar, no sé, una epidemia de sarampión llamando a un gastroenterólogo. No tiene nada que ver llamar a esos sujetos para redactar una norma del trabajo. Está cargado, cuando lo hacen, yo no creo que desconozcan que es de brutos pensar que vamos a resolver cuestiones del trabajo llamando a estas personas. Me parece que lo hacen con una hazaña espantosa hacia los trabajadores y las trabajadoras. Siguen golpeando. Y también para complacer, ¿no? Seguramente. Para complacer. A ese sector. Sí, me cuesta entenderlo, pero es cierto. Es para complacerlos también, porque en el fondo ellos piensan que la Argentina podría ser como otros países de Latinoamérica, la peruanización, hablan ahora, donde el 80% de los trabajadores y las trabajadoras son informales y están por debajo de la línea de pobreza en esos países. Maya, aprovechando acá tu presencia y tu rol como secretaria adjunta de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, en los últimos días fue un poco agenda el tema de las vacantes de jueces. Hay una cantidad de jueces sin designar y de hecho esto se vincula bastante con la reforma laboral porque hay una cuestión de salarios también bastante acuciante y una reforma penal en marcha que ni siquiera se sabe con qué magistrados se va a sortear. ¿Qué están haciendo al respecto? ¿Qué está pasando con esto? Y la justicia tiene vacantes, prácticamente el 40% de su planta de magistrados y magistradas. Es una barbaridad. Estamos hablando aproximadamente de un total de 1.000, hay 300 y pico de cargos sin cubrir. Exactamente. Esto es deliberado también, ¿o no? Sí. Es un desprecio absoluto hacia las instituciones. Y eso te lo reafirma también hoy el proyecto de ley que presentaron, que en las últimas horas de la noche le agregaron un capítulo también dedicado a la justicia del trabajo. Mira, así como el gobierno arrancó con un desprecio total al Parlamento y tuvo que enfrentarse a la resistencia del pueblo argentino que se ve a la calle, decirle no vas a gobernar por DNU, tenés el Parlamento y ahí tenés que ir. En ese articulado de este proyecto que entró hoy, con mucha hazaña hacia la Justicia Nacional del Trabajo, hay un desprecio absoluto hacia el Poder Judicial y la manda ante cada violación a la Constitución que sostenían las leyes que sancionaron en el último tiempo. Porque se tuvieron que comer un montón de declaraciones de inconstitucionalidad y un montón de medidas cautelares de la justicia laboral y la respuesta de ellos, en vez de ajustarse a derecho, es voy a eliminar esa justicia que me molesta. Una decisión absolutamente cesarista, monárquica, que solamente cabe en la cabeza de alguien que empezó diciendo voy a eliminar el Parlamento y gobernar por decreto. Bueno, ahora voy a eliminar la justicia. Total, al Parlamento lo tengo ajustado por las necesidades de los gobernadores que me tienen que responder. Bueno, veremos si los gobernadores le responden, porque la verdad es un compendio de barbaridades esta norma, y no sé las demás porque estuvimos tratando de leer esta. Veremos lo otro que presentó.
pero la voluntad clara de no ajustarse a las instituciones de la República. Entonces, me parece que por sobre todas las cosas, esto es algo que lo rige, el desprecio total hacia las instituciones. Y una de ellas, que es central para nosotros, que es la justicia, hoy tiene 1/3 de sus juzgados vacantes, juzgados, fiscalías y defensorías. La Corte son 5 miembros y hoy solo tiene 3. En cualquier lugar del mundo te miran con cara de... Esto es poco serio. Bueno, en la provincia de Buenos Aires la Corte también está en esa situación. De hecho, tienen que ser 7 y hay 3 personas. Hay 4 vacancias, ¿no? Es muy poco serio hacia afuera. Nosotros queremos que vengan inversiones y un nivel de inseguridad jurídica, porque hoy esos 3 jueces fallan una cosa, mañana cuando se compone integralmente te cambia totalmente la mayoría. Si vos sos un inversor grande, ¿a qué vas a venir a la Argentina si no tenés ninguna garantía? Claro. Entonces, no está bien lo que estamos haciendo si queremos sacar al país adelante. No lo digo solamente desde un lugar que es mi lugar de pertenencia y que yo la quiero a la justicia y sé el valor y el sentido que tiene para el conjunto de los argentinos. Lo digo porque si queremos salir adelante, no es sostenible un país que no tiene sólidas sus instituciones. Volvamos al plan de lucha, a la movilización del 18, faltan poquitos días. ¿Cómo se combate esto? Digo, la movilización está claro, ¿no? Pero ¿qué más hace falta? Bueno, vos hablabas de trabajar con los gobernadores, con los legisladores, esos que son dúctiles para la negociación, digo, tratar de convencer. Sí. ¿Cómo va a ser el trabajo para tratar de voltear este proyecto de reforma laboral? Ya estamos en diálogo con muchos legisladores, muchos gobernadores. El lunes será puerta por puerta de los que faltan. No tenemos ningún límite, vamos a tocar la puerta a todos los bloques, a todos los legisladores. Perdón, ¿qué respuesta vienen encontrando hasta ahora? Es decir, que ya empezaron a hablar. Algunos son escurridizos, otros fueron más determinados. Lo dejo en el terreno de preservar esas negociaciones, porque si yo te digo... Claro, me dijo que si le estoy subiendo el precio a alguno. Totalmente, claro. Entonces, queremos confiar en que el compromiso es real con los trabajadores. Vamos a acompañar el día del tratamiento con una gran movilización en la calle para que sepan que nosotros, el movimiento organizado y el pueblo que acompañe, el conjunto de la sociedad que acompañe, que es otro nuestro destinatario del mensaje y de la acción de estas semanas en las que podamos discutir, si nos da semanas, la lógica de tratamiento que pretende, si nos dan semanas, porque esta es otra cuestión, el gobierno pretende un tratamiento express de 180 artículos que de articular no tienen nada, desarticulan absolutamente toda la legislación protectora del trabajo. Entonces, estamos apremiados en poder hacer de todo en un tiempo récord, si llega a prosperar, que con sus mayorías medianamente consolidadas logre votaciones express de algo tan serio. Viste que se viene hablando mucho desde que empezó la gestión de Milei de la fragmentación de la oposición, ¿no? De la oposición, por un lado, de la oposición política, pero también la fragmentación de las protestas, como cada sector protesta por su lado y en muy pocas ocasiones hemos tenido como a toda la sociedad en un sentido unida. Digo, ¿vos pensás que el 18, por ejemplo, la CGT, digo, todos los trabajadores agrupados en la CGT estarán acompañados por los demás sectores o están convocando en todo caso al resto de la sociedad? Mira, ya estamos en conversaciones desde estas semanas con las otras centrales sindicales, con la Central de Trabajadores de Economía Popular también, con todos los actores afines desde ya. Nuestra pretensión es salir a caminar. Obviamente, hoy vengo de un acto con los organismos de derechos humanos y también el compromiso de todo el conjunto de organizaciones de derechos humanos acompañar esta movilización, y también serán los sectores universitarios que vienen golpeados porque el presupuesto sigue las mismas lógicas de lo que ocurrió estos 2 años. Así yo creo que los que estuvieron en la calle hasta ahora enfrentando los recortes que promovió el gobierno van a estar en la calle el 18 también. Maya, ¿es posible un paro general? Sí. Todas las medidas como posibilidad. Nosotros estamos debatiendo las mejores medidas y de mayor efectividad para los sucesos que van ocurriendo. Nos parece que lo mejor frente a la reunión del Congreso es estar ahí con un acompañamiento o presión, como lo quiera sentir cada uno. En la calle. En la calle. Eso nos parece lo mejor en este momento. Bueno, la experiencia del pasado dice que
solo las grandes movilizaciones en la calle logran parar proyectos nefastos como este, ¿no? Sí, también así es, así fue. Recién yo pensaba en esto que hablabas del desprecio por las instituciones, y la verdad es que los sindicatos, la organización de los trabajadores también es una institución tradicional de la Argentina. Que igual yo lo que creo es que no es solamente la erosión de este gobierno, sino, digamos, hay un proceso de deslegitimación que viene desde antes. ¿Cómo se le puede hablar a los jóvenes, por ejemplo, los que están en la informalidad, para que, bueno, tengan otro tipo de vínculo con los sindicatos, con la organización obrera, que los ven con cierto recelo, ¿no? Poniendo el oído al lado de esas compañeras o compañeros que están trabajando en esas realidades, que hoy no tienen ni una normativa que los proteja, o que son muy nuevas y no tienen ningún gremio que se haya organizado, lo que no significa que no tengan ya instancias primigenias de organización para resolver un montón de situaciones que se les presentan, porque la Argentina es naturalmente comunitaria, sí, solidaria y se organiza para resolver colectivamente sus situaciones. En algún momento esas actividades que son muy nuevas van a tener sus organizaciones sindicales. Hoy en este momento nosotros tenemos la decisión de estar al lado de esos sectores laborales, poniendo el oído y poniendo lo que tengamos a disposición para poder darle soporte a las situaciones que atraviesan, y también, por supuesto, así como tengo que explicar en mis territorios laborales, de los lugares que representamos nosotros, hacer todo el esfuerzo posible para ese territorio de 40% de informalidad también pueda escuchar la voz de los trabajadores organizados. Porque nosotros tenemos la ventaja de que mi gremio tiene 50 años, no sé, la fraternidad tiene 100, digamos, son gremios centenarios muchos de los que integran la CGT, y hay otros que están por venir con las nuevas realidades del trabajo. Bueno, a esos vamos a ayudarlos, vamos a escucharlos y vamos a tratar de explicarles, así como a los nuestros, qué es lo que se viene con esta reforma regresiva. Maya, muchas gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Y bueno, gracias. y que vaya bien esa manifestación. Gracias, Maya. En principio. Vamos a el último tema de esta noche. Tiene que ver con algo también inquietante, que es el aumento de muertes de adultos mayores. Sobre el tema vamos a conversar con Oscar Atienza. Lo tenemos conectado en línea. Oscar es médico, doctor en medicina, magíster en salud pública, magíster en Administración de Salud y docente de la Universidad Nacional de Córdoba. Oscar, buenas noches, te saludamos desde Bienvenidos al Tren, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias por la invitación, un gusto. Igualmente, Oscar, bueno, tenemos este dato que queremos confirmar con vos. ¿Qué está pasando con los adultos mayores y su salud? ¿Es verdad que estamos teniendo datos de una sobretasa de muertes que serían evitables por falta de acceso a medicamentos? Sí, es una cuestión lógica, ¿no? Si hablas con cualquier médico y le preguntas qué pasa si una persona que tiene una enfermedad crónica como hipertensión, como diabetes, y no tiene acceso a la medicación, o tiene que estar partiendo los comprimidos, o en lugar de tomarlo cada 12 horas lo toma cada 24, que es una de las consultas más frecuentes que tenemos, sí, la respuesta es sí, vas a tener allí dos problemas. Una es que un hipertenso, por ejemplo, te puede hacer un ACV, te puede hacer un infarto o, en definitiva, puede terminar muriendo o quedar con algún tipo de problemas o secuela de por vida. A principios de año salió acá un estudio en la provincia de Córdoba, y esto no es que esté ocurriendo solamente en Córdoba, esto es extrapolable a todo el país, porque en realidad acá tenemos buen sistema de estadística, y se encontró una tasa de exceso de muerte en personas de más de 65 años de casi el 11%. Pensemos que la tasa de exceso de muerte en personas de más de 65 años en la pandemia fue el 10,6%. Es decir, que hoy estamos teniendo una tasa de exceso de muerte un poco por encima de lo que fue en la pandemia, y es un evento relacionado con la falta de acceso a los medicamentos. Y te diría que va a ser un poco más alta cuando la midamos dentro de 3 o 4 años, ¿no? Porque estas tasas normalmente uno las ve funcionar después de varios años. Así es que sí, es una triste realidad. Creo que se va a terminar agudizando esto. Me parece que este año ha sido mucho peor que el año pasado, porque se han visto mucho más recortes, ¿no? A nivel sobre todo a nivel de ingreso de los jubilados. Así que, bueno, es una triste realidad esta.
Lamentable, por cierto, y como decís, esto solo va a profundizarse con el paso del tiempo en la medida en que esta situación no se modifique. Sí, además cuando la midas con el tiempo, porque hay muchas de estas tasas de exceso de mortalidad en eventos crónicos como esto, de falta de medicamentos crónicos durante mucho tiempo, con el tiempo se va agravando. Es decir, vos tenés un grupo de personas a las que le quitan los medicamentos hoy y terminan muriendo o produciendo un infarto, un ACV hoy. Pero hay otras personas que con el tiempo, estas que hicieron el infarto, que quedaron en una situación delicada, 1 o 2 años después terminan haciendo una muerte prematura también antes de tiempo. Es decir que al cabo de unos 5 años, cuando terminemos midiendo lo que pasó en el año 2024, 2025 y posiblemente se sume el 2026, la tasa de exceso de muerte sea mucho más alta de la que tenemos, que estamos teniendo hoy, ¿no? Es estadística pura, por lo que hay que empezar a ver cómo se soluciona el tema del acceso de los fármacos en estas personas, estos grupos etarios, porque no solo es falta de fármaco, es decir, la gente no solamente está teniendo problemas para poder comprar ese medicamento, sino que a veces compra menos o come mal, y eso termina también complicando la salud de las personas. Entonces este evento crónico, después de 2 o 3 años, se va a terminar complicando más, y lo más probable es que esta tasa de exceso de muerte que hemos tenido el año pasado, que fue del 11%, este año sea un poco más, y el año que viene, si estos eventos no logran controlarse, van a ser mucho más. Así que es algo prevenible, evitable. Es tan simple como eso, ¿no? No se le puede negar un medicamento a una persona adulta porque tiene muchas enfermedades, su calidad de vida baja. En aquellas enfermedades relacionadas con el dolor, por ejemplo, el no poder acceder a un medicamento es todo un problema, ¿no? Pensemos que se han quitado de la cobertura a más de 60 medicamentos que se los llaman esenciales, que ayudan no solo a evitar la muerte, sino a ayudar un poquito mejor a la calidad de vida de las personas, ayuda a que la vida sea un poquito más llevadera. Oscar, así que todo esto me parece que va a terminar siendo más complicado, sí. Oscar, buenas noches. Recién estaba pensando en eso, porque por supuesto que es gravísimo, pero yo pensaba en los que no mueren, no fallecen, pero se deteriora profundamente la calidad de vida, porque esa es una cifra en relación a las muertes, ¿no? Que es gravísimo y es realmente, digamos, significativo en términos de si uno tiene que evaluar. Pero ¿qué pasa con los que no llegan a esa instancia, pero tienen una vida y una calidad de vida completamente deteriorada en términos de alimentación, de salud mental, vinculares? Digamos, ¿qué es lo que están observando en relación a eso? Bueno, allí tenés ese otro gran problema, ¿no? Que es la morbilidad, que le llamamos, la cantidad de enfermedades que hacen que la calidad de vida de la persona empiece a decaer. Lo que vas a empezar a ver pronto, ya se empiezan a ver algunas cuestiones relacionadas con eso, es un aumento en la cantidad de internaciones crónicas, aumento en la cantidad de internaciones en centros de rehabilitación, producto de personas que quedan con secuelas que requieren cuidado durante mucho tiempo, un cuidado mucho más intensivo. Es decir, que no solo hay que ver la tasa de mortalidad, sino que hay que ver la tasa de morbilidad, ¿no? De estas enfermedades que te terminan complicando. Una persona que no puede tomar los medicamentos para la diabetes termina sí o sí con problemas, y muchos de esos problemas son problemas y secuelas que te van a acompañar el resto de tu vida. Estas neuropatías, polineuropatías que tienen las personas, dolores crónicos, son tremendos, los ACV, accidentes cerebrovasculares, infarto. Es decir, el que no termina muerto termina con problemas, con secuelas y con cargas para la familia, ¿no? Porque es una persona que por ahí tenía una vida totalmente activa y que termina siendo una carga para la familia en muchos casos, que hoy en día tiene dificultades para poder cuidar a una persona con algún grado de discapacidad, ¿no? Así que es todo un tema, un problema, termina siendo más caro para la salud pública en definitiva, el no darle los remedios que después tener que estar cuidando a una persona que tiene reiteradas internaciones, porque muchas de estas personas te acceden una, otra y otra vez a los centros de salud producto de estas recaídas, así que termina el sistema de salud colapsado, siendo mucho más caras las prestaciones
que si le dieran los medicamentos como corresponde, ¿no? Realmente una insensatez, ¿no? Me parece la que nos está llevando a esta situación. Sí, exactamente. Además, fíjate, ¿no? Es una cuestión rara porque son los dos extremos de la vida los que están sufriendo los golpes más fuertes de lo que está pasando a nivel sanitario. Le faltan los remedios a los abuelos y le faltan las vacunas a los niños. Tenés 8 niños fallecidos por tos convulsa en la Argentina, que no tendrían que estar fallecidos, tendrían que estar vivos desarrollando su proyecto de vida como corresponde. Todos menores y todos con falta de vacunación, es decir, que hay algo mal que está funcionando en el sistema de salud, que hay que revisarlo. Tenés todos los indicadores desacomodados. Esto no había pasado nunca en la salud pública en la Argentina. Tenés enfermedades como la sífilis en brotes históricos. Nunca en la historia de la Argentina tuvimos cantidad de sífilis como la que tenemos ahora. 45.000 casos confirmados, 45.000 denunciados y calculo unos 100.000 más. Pero tenés tuberculosis, tenés sarampión. Bueno, tos convulsa que dijimos. Paperas, hacía 40 años que no teníamos brote de papera, 25 de sarampión. Te digo, como médico nunca vi un caso de sarampión y tenemos ciertas dificultades para poder diagnosticar este tipo de enfermedades. Enfermedades, bueno, dengue, zika y chikungunya y fiebre amarilla que no deberíamos estar teniendo, estamos con brotes. Fiebre hemorrágica argentina, hantavirus, digo, es una locura. De modo que hay que mirar el sistema de salud público de un modo distinto porque hay algo que no está funcionando y que hace que no solo los abuelos, la gente adulta, tenga dificultad para acceder a los fármacos, sino en los otros extremos de la vida está pasando algo similar, ¿no? Digo, me parece que hay que revisar todo el sistema de salud porque hay algo que no está funcionando y que la gente que está a cargo no lo está viendo, ¿no? Oscar, muchas gracias por estos minutos. Llegamos al final del programa, fue muy interesante y alarmante, por cierto, escucharte. Te mandamos un abrazo, muchas gracias. Gracias a ustedes, que anden bien. Hemos llegado al final, como le decía Oscar, por hoy nos queda mañana. Caro, bueno, gracias, tengo que decirte, gracias creo, a ¿no? ustedes. Porque mañana no te vemos. Mañana no los veo. Muy bien, Gracias. perfecto. No vayan a festejar mañana, no descorchen mañana sin mí. No, vamos a llevar el tren a la estación terminal. Por favor. Vamos a hacer eso, Fabi, mañana. Te espero para hacerlo. Gracias, Caro, por todo. A ustedes, un placer. Y a vos también te decimos, quédate ahí unos segundos nada más y estoy saludando a Pablo Caruso porque ya se viene QR a Bravo TV. Eternity, fábrica de pizza. El horno pizzero de granito que prepara las pizzas más ricas del mundo sobre piedra verdadera. Simplemente encendelo y listo. Hace pizzas buenísimas, con doble mozzarella, horneadas a la piedra en minutos. El secreto reside en su zona dual de calor controlado que rápidamente calienta la placa de piedra cerámica hasta 400 grados mientras derrite el queso y hace una masa crocante. Así podrás hacer pizza a la piedra como los profesionales en solo minutos. Agrega tus ingredientes favoritos a cualquier masa de pizza y tendrás tu pizza gourmet con Eternity Fábrica de Pizza. Podés crear tus pizzas favoritas en familia y hasta podrás ver cómo crecen a través del visor. De masa fina o de molde, tus pizzas saldrán como te gusten y en minutos. Este horno de piedra prepara incluso pizzas congeladas en mucho menos tiempo. También podrás hacer una pizza dulce increíble. Además, no gastarás gas, leña ni carbón. Eternity Fábrica de Pizza es eléctrico. Enchufalo y llévalo con vos. Tendrás tu propio horno Eternity Fábrica de Pizza por un precio promocional. Además, el pack incluye palas profesionales genial para tus pizzas. Para que hagas la mejor pizza a la piedra del mundo y de un modo increíblemente rápido. Escanea el QR, ingresá a nuestra página web o llama al teléfono en pantalla. No demores más. Descubrí los productos más novedosos y exclusivos en tvcompras.com. No pierdas tiempo. Aprovecha esta oferta y obtén este fantástico producto de TV Compras. Llama ya. Juli, ¿vos ibas a traer los nuevos Mugul Mastic Splash? Me los reolvidé. Crujientes y rellenos, no vas a querer compartirlos, no vas a poder
Prueba los nuevos caramelos masticables de Moguro. También en su versión extreme. Cueste lo que cueste. El primer streaming de Perfil.com, conducido por Román Uch junto al Doc Juan Heruela, los periodistas Marcelo Mármol Moura y Lucas Buceta. Información deportiva, opinión y análisis. Cueste lo que cueste. De lunes a viernes, a las 10 horas, por Bravo TV. Emprendidos, con la conducción de Ornella Flench. Historias de emprendedores en primera persona. Consejos prácticos para alcanzar sus metas. Emprendidos, de lunes a viernes a las 12 horas por Bravo TV. QR, con la conducción de Paulo Caruso y gran equipo. La síntesis del día para un público que valora el periodismo crítico. QR, de lunes a viernes a las 22 por Bravo TV. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Si no se grita viva la libertad humildemente, no se grita viva la libertad. Si no se grita viva la libertad riendo, no se grita viva la libertad. Prepárate porque la vas a pasar mal, porque te voy a pegar un baile morboso. No vas a saber ni dónde estás parado. Si no se grita viva la libertad con amor, no se grita viva la libertad. Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. Vosotros, hijos de los hijos, gritáis con desprecio, con rabia, con odio, viva la libertad. Por eso, no gritáis viva la libertad. La libertad no se construye desde el odio, se construye desde el respeto. Suscríbete a Perfil en mi.perfil.com. Tener la nueva línea Philco Inverter Pure Energy, que usa IA para diagnosticar la calidad del aire y renueva el ambiente con una brisa pura del exterior, es darse un gusto en vida. Los gustos en vida. Philco. Aquí finaliza el horario de protección al menor. ¿Qué tal, Juan Di Natale? ¿Cómo estás, Pablo Caruso? Muy buenas noches. ¿Todo Noche de bien? jueves, sí, muy bien. Qué ¿Vos? bueno, me alegro, muy bien, muy bien. Bueno, tengo un par de cositas muy lindas para el pase de hoy. Qué bueno, estoy ansioso por conocerlas, pero quisiera que eso sucediera ya en el marco Sí, de QR. está bien. ¿Conocés vos Encantadores de Serpiente? Si conozco a alguno, sí, un montón. Bien, porque, ¿sabés? Yo no soy un encantador de serpientes. Podría serlo, No depende. lo soy, no lo Ok. soy. Soy un encantador... Pero no es peyorativo, ¿no? No, bueno, Ok. te quiero decir que no lo soy. Sí. Lo que sí soy es un encantador de programaciones de televisión. Muy bueno. Y voy a tocar una melodía y con esa melodía voy a provocar el cambio en la programación. Muy bien. ¿Estás listo? Muy preparado. Gracias. Y además tenías tu desafío principal. Sí, ¿no? me van a alcanzar, Carlos, los recursos hasta el final, te quiero decir.
Yo quiero... Sí, quiero porque que queda un día. Quiero que sepas, Carlos, que le dijiste... Me sentí desafiado, Se sintió desafiado y se esmeró. Fue mejor cada noche. Es decir, que sirvió lo mío. Sí. Por supuesto, me estimulaste. Muy Gracias, bien, Carlos. gracias. La presión sirvió. Y además hay cada vez más gente que aplaude. Se va Casi armando. que vienen a ver este momento, Es Juan. como, es un pase de culto, se diría. Es un desafío. Sí. Bueno, espectacular, maravilloso. Estoy muy ansioso por ver el de mañana. El de mañana te va a emocionar. Va, si no te emociona, es que no tenés corazón y yo sé que tenés corazón. Soy de emoción sencilla. Además, mañana es el último programa de Bienvenidos al Tren. Y bueno, para mí, creo que para Juan también es un momento muy lindo, de mucho compañerismo y lindo vínculo que hemos forjado. Acá, Porque después... Chicas, después no nos vemos, ¿no? Acá nos son vemos. 3 minutos acá y Acá después te sale cada un uno lo suyo. mensajito. Sí, bueno, te veo en Instagram. Igual. Está bien. Sí. Bueno, traje un par de cosas para compartir contigo. Una de las cosas que más admiro de los y las humoristas es que no solamente que tienen repentización, que en una escena o en una frase logran pintar el mundo, sino que captan corrientes, que captan cosas, viste, que están ahí pasando, las saben sintetizar y dicen, miren, acá, en este cuadro, en esta viñeta de historieta, o en este cuento, o en esta frase, o en este sketch, te pinto de alguna manera o te muestro lo que está pasando, lo que tenemos entre manos. Vamos a ver algo que tiene más de 10 años. Wow. Más de 10 años. Quizá algunos lo conocen, Cualca. ¿Te Sí, acordás? claro. Sí, sí. Parte de un programa que tenía muchos amigos trabajando. Y por favor, presten atención. Adriana. Pame. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Quería saber si había alguna posibilidad de pasar a formar parte de la planta permanente de la empresa, ¿no? Como empleada regular. Pero, Pame, vos estás en el periodo de prueba de 3 meses. Sí, pero hace 7 años que estoy en el periodo de prueba de 3 meses. Entonces lo que me gustaría saber también es si por ahí ustedes pueden pagarme el monotributo, pues no tiene mucho sentido, que encima que estoy en... ¿Alguna otra cosita más? No. Chau, Pame. Besito. Año 2012. En ese momento, mira vos. Y había varios más que configuraban una escena que en aquel momento, evidentemente, algo estaban leyendo que pasaba, porque el contexto era muy distinto, digamos, Sí, ¿no? Tampoco estaban haciendo futurología. Yo creo que si hacían este humor es porque había en qué basarse. Sí, bueno, pero era un momento en que había mucha protección, mucho derecho laboral en un país que venía con una economía que había crecido hasta el 2011 con determinadas tasas importantes. Bueno, más allá de ese detalle, era un momento muy, pero muy distinto. Y cuanto más protección de derechos laborales, se generaba más empleo, no se perdía empleo. Bueno, insisto, a mí me llamó mucho la atención cuando hoy lo vi en redes, fue bastante viral, porque siempre hay una puja, ¿no? Me parece que nos habla de la puja, de una tensión, y casi que llegamos al día D, ¿no? Donde se presenta la reforma laboral, y bueno, ahora lo vamos a analizar, por supuesto, en el programa, ustedes lo analizaron también. Donde, bueno, el cachetazo nos lo dan a todos, ¿no? Sí, Ese sí, que claro. le daban a Malena. Correctivo y Sí. que ni se te ocurra, y bueno, y depende la atmósfera de momento, la correlación de fuerza, etcétera, etcétera. Bueno, pero además de esto, tenemos otras cosas, Juan. Vos sabés que hay, en la Argentina tenemos gestos que ya son prácticamente nacionales. No sé, vos por ejemplo haces el número 3 y vos ya Sí. sabés de qué estamos hablando. Claro. Pero ahora tenemos nuevos verbos. A ver, Sí, tenemos estamos verbos. haciendo avanzar a la lengua. Viste que la lengua está viva, la Exactamente. lengua es dinámica. Agarrate Academia Real Española, digamos, Sí. ¿no? O Real Academia Española, mira. Escúchame, Pedro, si no me atendés, me quedo el 3%. No me hagas cariñarte la comisión, te pido, por favor. Me encantó, y perdóname, ¿puedo hacerme un poco de autobombo? Sí, claro. Yo creo que en los 90, creo que fui yo el que inventó el verbo borocotear. ¿Te acordás? Lo conversamos con Carlos hace poco, porque Carlos decía, acuérdense, primero te quiero felicitar. Creo que fui yo, y perdón si me tiro chapa. No, está muy bien. También creo que yo inventé el verbo embambinar. Bueno. Pero bueno, Otro anda a contexto. buscarlo. Sí, es otro contexto, Otro por contexto. supuesto. Sí. Pero es muy interesante. Se entiende igual el concepto, Sí, ¿no? por supuesto. Ok, sí. Pero es muy interesante porque es un desafío, Juan Di Natale, y es lo que me encanta. Porque el otro día Carlos decía algo muy interesante. Antes, cuando había alguien que pegaba el garrochazo, digamos, de un espacio político a otro,
el sello que vos instalaste se borocotizó. Sí. Era algo que era un estigma, digamos. Era un acontecimiento, era un escándalo. Por eso claro. motivó la generación de un verbo. Así es. Acuñar un verbo nuevo. Y esto parece que también lo ha generado, ¿no? Digo, lo de borocotizarse ahora medio que está, ¿no? Ya Casi naturalizado. es moneda corriente. Pero ahora, en cualquier contexto, vamos a un asado, ¿me caminaste algún porcentaje? Sí, claro. La cariñaste, Juan. Sí, aparte, es un 6, te hago la doble carina, por ejemplo, ¿no? Es como, y así, ¿no? Muy bueno. Sí. Este pibe es un crack. No, vos. Bueno, que la pasen muy bien. Qué lindo carinear. Igual, y aparte lo dice, Sí, lo dicen dentro